Uno de esos temas que tanto preocupan al sector y también a los ciudadanos, como es la venta ilegal de medicamentos a través de Internet. Hablamos fundamentalmente de medicamentos que no necesitan prescripción médica, y para adentrarnos en este tema tenemos al otro lado del teléfono precisamente al presidente de este colegio, a Carlos García, a quien ya saludo. Muy buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Pablo. Bueno, ya se reguló, tengo entendido, en este sentido a nivel europeo con esa llamada Directiva 2011/62, precisamente regulaba, valga la redundancia, la venta a distancia de medicamentos, y además de esa directiva, hace poco más de un mes también conocíamos un paso más adelante, que daba en este caso el gobierno español en este sentido, y lo hacía con un Real Decreto, el 870/2013, que precisamente hace hincapié, ¿no?, en esta venta a distancia de este tipo de medicamentos. ¿Cuál es esa justificación de este Real Decreto y los objetivos que persigue? Pues la justificación, sobre todo, es la protección de la salud pública. Internet pues se ha convertido un canal donde todos compramos, todos vendemos, y los ciudadanos pues pueden adquirir bienes y recibir servicios. Y los medicamentos pues no han quedado al margen de esta modalidad. Pero claro, los medicamentos no son bienes de consumo ordinario, no solo por los beneficios que aportan a la salud, sino también por los riesgos que conlleva su uso inadecuado. Y por este motivo hay que controlar y hay que supervisar esta venta. Fíjate, en el año 2012 se han contabilizado ya más de 214 páginas web que se han investigado. Y estas investigaciones pueden venir, pues, que se reciba una denuncia por un ciudadano, o por la propia administración que investiga, o por organizaciones científicas. Entonces se denuncia, se evalúa y puede llegarse a la interrupción del servicio, incluso al cese de la actividad. Cuando hablamos de este tipo de medicamentos, los que no necesitan prescripción médica, ¿de qué tipos podemos hablar? Para centrarnos un poco. Sí, sobre todo se habla de... En España no está prohibidísima, completamente prohibida, la venta de medicamentos de prescripción médica, es decir, con receta. Está prohibido expresamente. Entonces, la venta en Internet que se va a regular es la venta de fármacos, especialidades farmacéuticas publicitarias. Ni siquiera formulación magistral, ni siquiera fármacos veterinarios, solamente especialidades farmacéuticas publicitarias. El porqué de la falsificación me imagino que tendrá consecuencias económicas, ¿no? Efectivamente, es un negocio muy lucrativo, de los más lucrativos, por encima incluso del tráfico de estupefacientes. Y se falsifica por muchas razones. Pues, a veces incluso hay ausencia total de principio activo, que es lo más frecuente. Casi en la mitad de lo que se comercializa a través de estas webs ilegales, pues no aparece principio activo, o no presenta ni siquiera actividad, no alcanza el efecto terapéutico, o la dosis es incorrecta, puede a veces es inferior. ¿Qué supone? Pues un fracaso terapéutico, se descontrola la enfermedad. A veces es superior. Y esto es muy importante porque se intoxica, y no hablemos de los fármacos que tienen un estrecho margen terapéutico. O se sustituye un principio activo por otro que tiene actividades diferentes, se desconcentra por completo al médico profesional porque hay efectos inesperados. Hay muchas veces impurezas, sustancias tóxicas, incluso se detectan pinturas industriales hasta anticongelantes, hasta los embalajes, prospectos falsos, se aumentan las fechas de caducidad. Se pueden clasificar los países según el porcentaje de medicamentos falseados, que a veces se llega a una incidencia de hasta el 20%. ¿Y qué es lo que más se falsifica? Pues hay de todo. Se falsifica todo tipo de fármacos, de especialidades farmacéuticas publicitarias, desde vacunas, de disfunción eréctil, hasta fármacos cancerígenos, de todo tipo. El abanico es muy amplio. ¿Y por qué el éxito de esta venta? Pues el éxito, como te he dicho antes, es el elevado rendimiento que le da a los fabricantes ilegales. Además, el uso de la tecnología, pues la publicidad en Internet es muy fácil, la venta y la distribución también. Legislar Internet es difícil. La globalización pues es una ventaja, pero esta tendencia al mercado libre pues facilita la circulación de mercancías, pero dificulta muchas veces muchísimos controles aduaneros. Claro. ¿Y cómo se puede reconocer, por ejemplo, esas determinadas webs que comercializan este tipo de medicamentos de forma ilegal? Pues mira, los medicamentos
suelen ser medicamentos que no están autorizados en España. Y me puedes preguntar, ¿cómo se sabe que medicamentos no están autorizados en España? Pues estas páginas web en el nuevo Real Decreto tienen que tener un link que con la Agencia Española del Medicamento o con las agencias de las comunidades autónomas, donde se dice si esos medicamentos están autorizados en España o no, o por qué si son falsificaciones o no son falsificaciones, porque se venden para vender. Nunca se puede vender, como te he dicho antes, medicamentos con receta médica, está completamente prohibido. Son además webs que no corresponden con una oficina de farmacia que esté legalmente autorizada y completamente identificada. No hay al frente un farmacéutico independiente y responsable, y no hay ninguna dirección física a la que se pueda luego pedir una reclamación. Esto último me imagino que es casi de lo más importante, ¿no? Cuando nadie da referencias de dónde están, por ejemplo. Claro. Muchas veces por eso se le va a exigir, según esta directiva y este Real Decreto de noviembre, un logo que será idéntico para todas las farmacias europeas, y ese logo ya va a identificar a la farmacia, porque a través de Internet siempre plantea dificultades, sobre todo jurisdiccionales. O sea, al encontrarse frecuentemente los responsables de las páginas web que ni siquiera están en tu país, están fuera, están de nuestro país, y por eso la Agencia Española del Medicamento tiene que contactar con autoridades de otros miembros de la Unión Europea. Y las actuaciones, yo creo que no solo deben limitarse a la actuación del vendedor o de la oferta, sino también a la demanda, al usuario. ¿Cómo? Pues mediante campañas. Nosotros ya hemos realizado alguna en el 2009 con eslóganes como "no compres medicamentos en webs ilegales porque es un error fatal para tu salud", para la participación del Ministerio de Sanidad. Bueno, ¿algún principio más destacable de esta norma que regula la venta ilegal de medicamentos? Ha hecho referencia precisamente a ese logo, igual para todas las farmacias europeas. Me imagino que habrá muchos más. Pues mira, únicamente, sobre todo es un pilar que creo que es importante, que la dispensación de este tipo de medicamentos que se podrán comercializar a través de las web de las farmacias siempre van a tener que realizarse a través de una farmacia legalmente autorizada, que haya efectuado una previa comunicación de esta actividad a la autoridad sanitaria, sin intervención nunca de intermediarios, salvo el transporte, pero siempre tiene que estar bajo la responsabilidad del farmacéutico mediante de un contrato. Y sobre todo la actuación del farmacéutico, que tiene que acatar las normas legales y deontológicas, que haya confidencialidad, que haya un secreto profesional, que se siga dando un uso responsable, una atención farmacéutica, informando, aconsejando, y cómo se instruyendo sobre la correcta utilización del medicamento. Siempre está prohibido la realización de regalos, ni de premios, ni de obsequios, ni de concursos, y nunca puede haber descuentos sobre el PVP. Además tiene que haber una protección de datos de carácter personal, y muchas veces, si a veces se exceden el pedido, si las peticiones son frecuentes o reiteradas, o se detecte que puede haber un mal uso o abuso, pues entonces esa actuación del profesional farmacéutico independiente, pues yo creo que es fundamental. Ahora bien, la farmacia que quiera llevar a cabo esta actividad, me imagino que deberá cumplir esos requisitos y alguno más, pero ¿cuáles son esas pautas a seguir? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues mostrar el logo común, que queda identificada perfectamente la farmacia, desde la que se dispensa. Tiene que publicar obligatoriamente los enlaces al organismo competente, tanto de la comunidad autónoma como de la Agencia Española del Medicamento, y además tiene también que mostrar los datos de autorizaciones, tanto administrativas como fiscales. Los contenidos además tienen que ser claros y nunca te puede incluir herramientas de autodiagnóstico, y se deben correr siempre con la responsabilidad del transporte y la entrega. Quedan fuera del ámbito, como te he dicho antes, de este Real Decreto, los medicamentos veterinarios, los preparados oficinales, o todos los que no hayan sido autorizados, como son los de prescripción médica. Bueno, yo me imagino, Carlos, que este Real Decreto habrá provocado la actualización de muchas farmacias, ¿no? De muchas webs, me refiero a la farmacia. Sí, últimamente el número de web que
está habiendo mucha demanda por las farmacias de estos sitios web, que se tienen que crear, pero en el plazo máximo de un año. Además, otra cosa interesante, muy importante, es que durante por lo menos 2 años, tras la dispensación del pedido, se tiene que mantener en la farmacia un registro de los pedidos suministrados. Y además es de obligación que las páginas web de las farmacias tienen que también ser accesibles para personas con discapacidad, según esté previsto en la ley. Me parece importante lo del registro por el tema de los controles, me imagino, ¿no? Claro, no solo por la confidencialidad, sino para que no haya ninguna irregularidad. Es preocupante porque más de un 30% de los encuestados admite haber adquirido alguna vez un medicamento a través de prácticas que no son muy adecuadas. Por no decir no muy legales. No muy legales, que a veces puede ser pues porque el anonimato que quiere tener el paciente prefiere ser anónimo, porque hay una estigmatización que tienen algunas enfermedades, o por el sentimiento de vergüenza que pueda tener el paciente que no quiere reconocer su problema. A veces es por comodidad. En España no sucede. ¿Por qué? Porque tenemos una farmacia a 250 metros. Podemos ir andando, como ocurre en las capitales, pero hay países que la tienen a 15, 20 kilómetros, y entonces la distancia para llegar a la farmacia para ellos es incómodo. Y a veces es la falta de conciencia sobre la seguridad de los medicamentos y de los riesgos que vienen asociados a la utilización de los medicamentos falsificados. Sí, pero que hablábamos de la salud de uno mismo, esas cosas hay que tenerlas en cuenta, ¿verdad? La salud es importantísima, Lo primero que hay que cuidar es la salud, claro. Y lo demás viene por añadidura. Y muchas veces en España disponemos de una seguridad social, de un sistema nacional de salud, que en otros países no existe. Y es el propio paciente quien tiene que pagar la medicación completa. Y entonces parece que se le incita al paciente a buscar el producto a un precio más barato. Posiblemente muchas veces, si es más barato, es porque es falsificado, y en fin, las consecuencias pues son fatales para la salud pública o para el sistema sanitario, incluso sobre la confianza del paciente, porque se deteriora su confianza porque está tomando una medicación que no le soluciona el problema, y entonces le pierde la confianza tanto al sistema como al propio fármaco, incluso a los profesionales. Bueno, pues nos quedamos con todos esos temas. Carlos García, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Salamanca, muchísimas gracias por habernos acercado a este tema. Nos quedamos con esos puntos del logo común, los enlaces a los organismos competentes, los datos de autorización y todas estas cosas más que nos has añadido en el día de hoy para comprar por internet en las farmacias salmantinas también, que también las hay, ¿verdad?, en internet, y comprar pues más tranquilo, ¿verdad?, al fin y al cabo. Muchísimas gracias, Pablo. Carlos, un saludo y hasta el próximo día. Un abrazo.